Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo, que se me adelantó un poco la práctica, así que algunas de estas cosas ya las estuvieron oyendo, pero no quiero dejar de comentarlas, aunque tendrían que haber estado en la clase pasada, que estábamos viendo variables multidimensionales, o sea, aquellas en las cuales la densidad de probabilidad depende de varias variables. Entonces, repaso brevemente algunas de las cosas que habíamos dicho hace ya una semana y seguimos discutiendo el tema de la matriz de covarianza que había quedado interrumpido. Me avisan si algo que no se escucha bien, desde ya cuento con ustedes por si me acordé del record, así que eso está bien. Bueno, entonces lo que estábamos viendo, el tema era variables aleatorias, multidimensionales. Esto es lo que estábamos viendo. Y habíamos dicho que en ese caso la densidad de probabilidad dependía de dos variables, por ejemplo x1, x2, o si teníamos multivariables aleatorias dependía de un vector directamente. Y habíamos dicho que si bien esta función o esta de aquí contiene toda la información sobre las variables aleatorias, uno trabajaba, al igual que en el caso unidimensional, con los primeros momentos. Entonces, los primeros momentos en particular era la esperanza de cada una de las variables, que se escribía como xi por f de x integrado sobre todo el espacio, y esta es una variable en integral n-dimensional, y a esta lo llamábamos el mu de la i. Y por otro lado, habíamos mostrado que cuando pasamos al segundo momento, además de los segundos momentos cuadrados, aparecía el segundo momento cruzado, con lo cual lo que aparecía era una nueva magnitud, que era la covarianza de xi y xj, que lo llamábamos el elemento ij de la matriz B, matriz de covarianza, y que correspondía al momento cruzado. Y de nuevo esta integral n-dimensional. Entonces esta era una matriz que era simétrica y cuya diagonal era positiva, y de hecho donde los elementos de la diagonal, que vendría a ser la covarianza de xi contra xi, por definición del elemento, esto es directamente la varianza de xi. O sea que los elementos de la diagonal me dan las varianzas, los elementos de fuera de la diagonal me dan la covarianza. Y entonces estábamos discutiendo qué quería decir la esperanza y la varianza en el caso multidimensional. Y entonces yo le decía que, por ejemplo, bueno, en primer lugar, que cuando teníamos variables bidimensionales, para el caso f de x1, x2, lo que uno dibujaba era curvas de nivel en el plano x1, x2. Entonces, curvas de nivel querían decir líneas que tienen todos el mismo valor de f, o sea, igual densidad de probabilidad, y eso daba una idea de cómo era más o menos la función. Entonces, un ejemplo es, si uno tiene el eje x1 y el eje x2, uno puede tener, por ejemplo, cosas así, donde las curvas de nivel son así. Y entonces uno lo que tiene es que si calcular el mu1, o sea, la esperanza de la variable 1, quería decir simplemente tomar la marginal sobre la x1, que sería una especie de distribución así. Esto de acá corresponde a mu1 y la marginal es directamente una función así. Y por otro lado, la marginal sobre 2 me da el mu2 y
me da una distribución de x2, donde ahí lo que corresponde es haber dibujado, a mano alzada por supuesto, las respectivas marginales y la esperanza y la varianza de cada una de las variables. Esto no está necesariamente a 60% porque esto no tiene por qué ser gaussiana, esto puede ser cualquier forma, simplemente es la marginalización de esta curva sobre 1 y sobre 2 directamente. Entonces, si a uno le dan las esperanzas y las varianzas, lo que le están diciendo solamente es cómo lucen las marginales. Están diciendo, esta marginal está centrada en mu1, más o menos tiene este ancho, salud, y este mu2 está centrado acá con este ancho, pero hay infinitas distribuciones que pueden dar las dos mismas marginales. En particular, como caso interesante, dibujo lo mejor que puedo a mano alzada, una que sea así, o sea, para el otro lado, pero tal que cuando hacemos la marginal mu1, cuando hacemos la marginal mu1 está en el mismo lugar. 1700 las piedritas. Ahí ya dejé. Parece que alguien tiene el... A ver, yo puedo mirarlo. ¿Cómo? No. Sí, sí, obvio. Ahí está. Mu1, mu2, y donde la marginal es una cosa así que la intenté dibujar igual a la anterior, y la marginal para el otro lado, con un ancho acá, sigma 2. Entonces acá lo que intenté es más o menos mostrar que estas dos F1,2, que claramente son distintas, pues en la medida que uno se queda solamente con las esperanzas y las varianzas, lo único que está diciendo son cosas sobre las marginales, y hay infinitas maneras en las cuales uno puede conseguir exactamente las mismas marginales. Entonces, lo que viene a distinguir entre estos dos casos es el otro segundo momento, que es la covarianza de x1, x2. La covarianza de x1, x2 no es que me va a permitir distinguir cuál de todas estas es exactamente, pero me dan información sobre cuál es el nivel de correlación entre x1 y x2. Entonces, antes de dibujar, la pregunta es, bueno, habíamos discutido que creo que lo había acordado, sí, esta es una de la clase pasada, habíamos discutido que justamente cuando uno tiene estos dos casos, esto es un caso de covarianza positiva y esto es un caso de covarianza negativa, y lo que habíamos visto que había yo demostrado que la covarianza estaba relacionada con la esperanza condicional. O sea, si la esperanza condicional de x2 dependía de dónde yo me paraba en x1, que en este caso, por ejemplo, si yo elijo este valor de x1, la distribución de x2 está en esta región, mientras que si me paro acá en x1, la distribución está en esta región. Entonces está claro que la esperanza de dónde voy a obtener x2 para x1 positivo y dónde voy a obtener x2 para x1 negativo cambia. Y habíamos visto que en este caso esto correspondía a covarianza positiva y esto correspondía a covarianza negativa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo son las curvas estas si x1 y x2 son independientes? Que ya es un caso particular. Son independientes. Bueno, sabemos que en ese caso, justamente que la condición, la necesidad suficiente de independencia es que f de x1, x2, o sea, la multidimensional, sea el producto de la función de x1 por el producto de la función de x2, donde acá debería poner, la verdad, eje de x2 para indicar que es una función distinta. Pero lo importante es que es una función que solo depende de x1 y una que solo depende de x2. En el caso particular en que f de x1 y f de x2 son gaussianas, que es un caso, por supuesto, como siempre interesante. Lo que tengo entonces es que la f de x1, x2
ahí sí es el producto de la función de x1 y la función de x2, bueno, de x2. Y supongamos, un segundito para hacer un caso más simple, enseguida le comento cómo cambia, que f de x1 es una gaussiana centrada en 0 y con ancho sigma 1, y que la función de x2 es también una gaussiana centrada en 0, pero con ancho sigma 2. O sea que f de x1 es igual a 1 sobre raíz de 2pi sigma 1 por e a la menos x, lo pongo acá directamente, no necesito, entonces esto es igual a 1 sobre raíz de 2pi sigma 1 por e a la menos 1 medio x1 cuadrado sobre sigma 1 cuadrado. Recuerden que en general era e a la menos 1 medio x menos mu sobre sigma al cuadrado, pero estoy tomando el caso en el cual mu vale 0, con lo cual directamente me queda e a la menos 1 medio x cuadrado sobre sigma cuadrado. Y f de x2 es 1 sobre raíz de 2pi sigma 2 por e a la menos 1 medio x2 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. Entonces, la función conjunta x1 y x2, cuando se tratan de dos gaussianas independientes, que las puedo poner como el producto de una cada una con sigma 1 y otra con sigma 2, es esta, y esto lo puedo escribir como 1 sobre 2pi sigma 1 sigma 2 por e a la menos 1 medio x1 cuadrado sobre sigma 1 cuadrado más x2 cuadrado sigma 2 cuadrado, donde lo que hice fue simplemente juntar las exponenciales. Entonces, esta es la distribución que corresponde, la distribución conjunta a dos variables aleatorias gaussianas independientes de distinto sigma. Ahora, recuerden que las curvas de nivel son las curvas en las cuales esta función es constante, y como la constante independiente de x1 y x2. Entonces, son exactamente todos los valores para los cuales f de x1 y x2 es igual a un cierto valor c. Pero pedir que esto tenga un cierto valor es pedir que esto tenga un cierto valor. Y pedir cuáles son los puntos sobre los cuales esto es constante es preguntarse cuándo esto es igual a una constante c, y esto es exactamente la fórmula de una elipse. Entonces, las curvas de nivel aquí, x1, x2, son de esta forma. Son elipses que, por ejemplo, si sigma 1 es mayor que sigma 2, corresponde al dibujo que hice acá. Es una elipse cuyos ejes principales coinciden con x1 y x2, pero su eje principal en la dirección x1 es sigma 1 y en la dirección x2 es sigma 2, o múltiplos de estos, porque todo depende cuál es el valor que pido para esto de acá. Entonces, las curvas de nivel correspondientes a dos gaussianas de distinto sigma son elipses. Bueno, en particular acá se ve claramente que entonces, en este caso, por supuesto, la covarianza de x1, x2 es igual a 0, porque ya habíamos demostrado que para variables independientes la covarianza es 0. Y eso es lo que se puede ver acá, en términos de lo que habíamos demostrado el otro día, que faltó este caso particular, es que covarianza 0 corresponde al caso en el cual la esperanza condicional de x2, dado x1, no depende de x1. O sea que una manera de escribirlo es que la esperanza de x2 dado x1 es directamente la esperanza de x2. No le importa cuánto es el valor de x1. Y eso es obvio de verlo de acá. Si uno toma un valor x1 aquí, o uno toma un valor x1 acá, o un valor x1 acá, está claro que la distribución de x2 está siempre sentada alrededor del origen, y para todas estas la esperanza de x2 sigue siendo 0. O sea, independientemente de qué valor yo elijo para x1 en esta condicional, la esperanza de x2, en este caso particular que elegí que mu2 es igual a 0, la esperanza de x2 vale siempre 0. Entonces la esperanza de x2 es independiente del valor de x1 en el cual corto, a diferencia de, por supuesto, de estos casos en los cuales sí depende. Bien, en el caso, entonces, tenemos entonces que esto es un caso de covarianza positiva, esto es un caso de covarianza negativa, y si esto está horizontal, si son curvas en las cuales justamente la distribución de x2 no depende de qué valor es x1, tenemos covarianza 0.
Por supuesto que esto acá las dibujé a propósito, arrugaditas, para indicar que esto no tenían por qué ser elipses, son cosas que pueden tener la forma que uno quiera, lo importante es que la tendencia sea en esta dirección o en esta dirección. En el caso particular, que son gaussianas, las curvas de nivel, entonces son exactamente elipses. O sea, las elipses son las curvas de nivel que corresponden a la extensión de la gaussiana a una gaussiana bidimensional. En el caso que no me alcanzó recién, así que lo escribo acá. En el caso que yo ahí había supuesto, para hacer este ejemplo, que mu1 era 0 y que mu2 era 0. Si eso no ocurre, bueno, el único cambio que hay es que, si esto es x1 y esto es x2, estas curvas de nivel simplemente pasan a estar centradas en mu1 y mu2. O sea, uno tiene exactamente lo mismo, gaussianas así, elipses así, solo que ahora en vez de estar centradas en el 0, están centradas en mu1 y en mu2. Esto es en el caso entonces en que la variable aleatoria x1 es una gaussiana, ahora sí, sin suponer nada, x1 sigma 1, y la variable x2 es de la forma normal de x2 sigma 2. Entonces tienen esta forma para el caso de que son independientes. En la clase de problemas van a ver que en el caso de que no son independientes, quedan exactamente estas curvas de nivel, pero torcidas. O sea, queda como una gaussiana, queda una elipse, pero no cuyos ejes principales son x1 y x2, sino que van a estar rotados. O sea, va a quedar una elipse torcida. Y cuando la elipse esté torcida así, corresponde a covarianza positiva, y cuando la elipse esté torcida así, es covarianza negativa. Bueno, entonces esto respecto de la covarianza positiva, negativa, cero y las curvas y lo que representan. Entonces, por supuesto, ¿no? Si uno tiene, claro, repitiendo una vez más, si uno tiene que la distribución es así, y que son dos gaussianas y la distribución ahora son gaussianas así, así, entonces, bueno, claro, tanto este caso como este caso, por ejemplo, pueden tener el mismo mu1, el mismo mu2, el mismo sigma 1, el mismo sigma 2, la misma covarianza y sin embargo ser funciones distintas. Bueno, eso es lógico porque dar la esperanza de cada una de las variables, la varianza y la covarianza no alcanza para definir completamente la función. De la misma manera que en el caso unidimensional teníamos cualquier cantidad de distribuciones posibles que tenían todos el mismo mu y el mismo sigma. Entonces, ahora lo que se agrega es que al nivel de los segundos momentos estamos identificando la función con las dos esperanzas, las dos varianzas y la covarianza. Pero por supuesto eso no define unívocamente un único caso y estas dos pueden tener exactamente los mismos numeritos y sin embargo ser distintas. Una la extensión de la gaussiana y otra de las que hemos visto. Bueno, lo que no discutimos todavía es el valor de la covarianza, que quiere decir, discutimos el signo. El valor de la covarianza en sí no significa nada porque la covarianza tiene las unidades de x1 y x2, de hecho tiene unidades de x1 por x2 al cuadrado, y entonces incluso la covarianza depende de cuáles las unidades que uno utilice. Si uno una cosa la mide en metros, o la mide en centímetros, o la mide en kilómetros, el valor de la covarianza va a cambiar. Entonces, en sí, el valor de la covarianza no me está diciendo nada, lo necesito tomar como referencia respecto de, bueno, lo que va a quedar enseguida respecto de, por ejemplo, cuánto valen las varianzas, no las covarianzas. Entonces, lo importante entender es que, mientras que el signo de la covarianza me está dando información, la covarianza en sí, a menos que yo tenga justo toda la descripción del problema, una covarianza de 100 es peor que una covarianza de 10. No sé, depende de qué unidad estás usando. ¿Qué magnitud es? Temperatura, estás usando Kelvin, estás usando Fahrenheit. Te va a dar distinta la covarianza por el simple hecho de cambiar de unidades. Entonces, lo que se usa para cuando uno quiere interpretar la covarianza es lo que se llama el factor de correlación. Entonces, o factor o coeficiente de correlación o factor de correlación, que se define el coeficiente de correlación de dos variables aleatorias x y, se llama ρ de x, y se define como la covarianza de x y dividido
la sigma de X y la sigma de Y, o lo que se escribe también como la covarianza de XY dividido la varianza de X raíz cuadrada por la varianza de Y raíz cuadrada, donde se entiende que cuando digo raíz cuadrada es raíz cuadrada positiva, porque estas son los sigmas que son positivos. Entonces, esta magnitud del coeficiente de correlación es lo que me va a dar información cuantitativa. En primer lugar, está claro que este ρ, debido a que covarianza tiene unidades de X por Y y sigma X tiene unidad de X y sigma Y tiene unidad de Y, ρ es un número adimensional que va a ser positivo cuando la covarianza es positiva, va a ser negativo cuando la covarianza es negativa. Entonces, vamos a decir que la correlación es positiva, ya se los había adelantado la clase pasada. Vamos a decir que la correlación entre dos variables aleatorias es positiva cuando su factor de correlación es positivo, que es el mismo signo que la covarianza. Y vamos a decir que dos variables están anticorrelacionadas cuando la covarianza o el coeficiente de correlación es negativo. No es lo mismo, también les había aclarado, decir que no están correlacionadas que decir que son independientes, o decir correlacionadas y no independientes. La correlación es un concepto más débil, por supuesto, porque se basa completamente en segundos momentos, mientras que la independencia utiliza toda la información de la densidad de probabilidad para decir si es independiente o no independiente. O sea, no deberían sorprenderse para nada de que independencia tiene más información que correlación. La ventaja que tiene correlación es que, así como en el caso unidimensional es muy común directamente hablar del mu y el sigma de la distribución y no preocuparse exactamente si es una exponencial, una h cuadrada, una gaussiana, y uno dice directamente el 60-70% de la densidad de probabilidad va a estar entre mu y mu más menos sigma. La extensión de eso al multidimensional es dar las esperanzas, la varianza y la covarianza, que es decir, dar la correlación. Es quedarse a ese nivel, que para muchos casos es más que suficiente, ¿no? Son minoría los problemas, aunque en muchos casos es fundamental, los problemas en los cuales uno necesita usar entera la densidad de probabilidad. Generalmente quedarse con los segundos momentos como coeficiente de correlación es suficiente. Entonces, una propiedad importante del coeficiente de correlación es que es adimensional y, en particular, que el coeficiente de correlación va entre -1 y 1. Y donde ρ igual a 1 corresponde a completa correlación, vamos a ver qué quiere decir, y esto es completa anticorrelación, y por supuesto ρ0 quiere decir no correlacionados. Entonces mostremos que esto es cierto. Fíjense que ya el hecho que vaya entre 1 y -1, independientemente de cuál es la distribución subyacente, me está diciendo que el factor de correlación, su número me dice algo, mientras que la covarianza en sí, necesitaba dividirlas por las varianzas para que me quede algo. Si la distribución es más ancha, crece esta, y el cociente es lo que sigue manteniendo información independiente de la distribución. Entonces, para mostrar esto, hagamos la siguiente cuentita. Les recuerdo una fórmula que había demostrado. ¿Se acuerdan que la varianza de A1 por X1 más A2 por X2 era igual al cuadrado de la primera por la varianza de X1 más el cuadrado del segundo por la varianza de X2 más 2 veces A1, A2 por la covarianza de X1, X2. Y esto aparte lo había mostrado y aparte había enfatizado de que esto me decía que no me puedo olvidar de la covarianza. Lo que es varianza en una variable aleatoria, la variable aleatoria z igual a x1 más x2, es covarianza cuando hablo de sus componentes x1 y x2. Entonces la covarianza y la varianza entran al mismo nivel de aproximación. Entonces, apliquemos esto ahora a este caso particular. Varianza de k, donde esto es igual, entonces es igual a k cuadrado por la varianza de x, más, bueno, el coeficiente de y es 1, así que 1 al cuadrado no va, varianza de y, más 2 veces el coeficiente del primero, que es k, por el coeficiente del segundo, que no hay nada, que es k, por la covarianza de xy. Bueno, esto no es más que un caso particular de este de acá. Lo importante es sí recordar que como la varianza es siempre mayor o igual que 0,
esto de acá tiene que ser mayor o igual que 0. Y en particular, varianza 0 corresponde solamente al caso en el cual esto de acá es una constante. O sea, la varianza de 6 es 0, la varianza de 10 es 0, la varianza de una constante C es 0. Pero la varianza de cualquier cosa que no es constante no vale 0. Entonces, esto es un mayor o igual que 0, donde en el igual tengo en cuenta que podría ocurrir que justo, por ejemplo, kx más y es una constante. En ese caso, esto directamente corresponde al 0. Lo que seguro es que esto no puede ser negativo. Bien. Entonces, esto que tengo acá, pedir que esto sea mayor o igual que 0, sobre k no dije nada, por lo tanto, esto que acabo de escribir acá tiene que ser cierto para todo valor de k. O sea, para todo valor de k esto tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, esto que tengo acá es una cuadrática, por si no se acuerdan cómo se traduce esto en la condición, cuando uno tiene una cuadrática de la forma a por k cuadrado más b por k más c, una cuadrática de esto, pedir que esta cuadrática siempre sea mayor o igual que 0, me da una condición sobre el discriminante. Entonces, en particular, si yo dibujo esta función en función de k, esta función en función de k puede ocurrir que esto tome valores. Por ejemplo, yo voy a preguntar, ¿qué condición es lo opuesto de esto? ¿Qué condición tiene que ocurrir para que esto puede tomar valores negativos? Bueno, para que esto tenga valores negativos, primero, como el factor que multiplica k cuadrado es positivo, esta función es una parábola abierta hacia arriba. Para que esto tome valores negativos, quiere decir que la función esta tiene que ser de esta forma, para que tome, por supuesto, valores negativos. En esta zona es negativo. Y entonces, para que una cuadrática pueda tomar valores negativos, es necesario que tenga una cuadrática que apunta hacia arriba, es necesario que tenga dos raíces reales, tal que entre las dos raíces reales es negativa y más allá de las dos raíces es positiva. Pero las raíces de esto, ya saben, las raíces se obtienen de la forma menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Y entonces la condición para que haya raíces es que esto que hay acá en el medio sea real. Si esto que hay acá adentro es negativo, esto es un imaginario y no hay raíces. Entonces, la condición para que haya valores negativos es que haya raíces reales, y para que haya raíces reales tiene que ocurrir que b cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto es lo que simplemente quería recordarles, probablemente ustedes ya lo sabían, pero entonces, pedir que algo sea negativo en un rango quiere decir que el discriminante tiene que ser positivo. Por supuesto, lo opuesto de esto, que es pedir que no sea negativo, sino que sea mayor o igual que 0, pedir que esto sea, en vez de menor que 0, sea mayor o igual que 0, o sea, lo opuesto, es pedir, por supuesto, lo opuesto del otro. Entonces, esta condición que tengo acá, que pedir que sea siempre mayor o igual que 0, equivale a pedir que a lo sumo haya una raíz, que no haya dos raíces reales, y equivale a pedir que esto tiene que ser menor o igual que 0. Pero ¿de qué la juegan acá B, A y C? Bueno, B es el coeficiente que multiplica acá. El coeficiente que multiplica acá es 2 covarianza de XY. B al cuadrado. Menos 4 por A. El que la juega de A es el coeficiente que multiplica a k cuadrado. El que multiplica a k cuadrado es varianza de x. Y finalmente C, que es el término constante, el que no depende de k. El que no depende de k no tiene ningún coeficiente, es un 1, con lo cual esto es directamente, me quedó varianza de y. Entonces, bueno, 2 al cuadrado es 4, se va con este 4, y me queda entonces que la covarianza, ¿dónde está un segundito? Perdón, me olvidé, esto menor o igual que 0. Entonces, esto lo paso multiplicando del otro lado, acá me quedó 4 covarianza de XY menor o igual que 4 varianza de X varianza de Y.
como dije, el 4 se va con el 4, esto lo paso dividiendo y me queda que la covarianza de x, vamos a ponerlo acá, que la covarianza de xy dividido varianza de x, varianza de y, es menor o igual que 0. Menor o igual que, perdón, pasé dividiendo que 1. Y me olvidé de poner covarianza al cuadrado. El cuadrado de esto es 2 al cuadrado 4, el cuadrado de la covarianza es covarianza al cuadrado. Por lo tanto, pedir esto, entonces es covarianza al cuadrado, covarianza al cuadrado. Entonces, recapitulando, lo que pedí es, calculé la varianza de kx más y, que es esto. Esto necesariamente, como estos números mayor o igual que 0, me tenía que dar mayor o igual que 0. Y para que esto sea mayor o igual que 0, la condición era que el discriminante tiene que ser menor o igual que 0. Cuando escribimos el discriminante de esta cuadrática, nos queda esto. Pedir que sea menor o igual que 0 quiere decir pedir esto. Y esto que hay acá es, si se acuerdan, era justamente ρ cuadrado. Entonces, esto quiere decir ρ cuadrado menor o igual que 1. Y por lo tanto, esto quiere decir, tomando raíz cuadrada, ρ menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1. O sea que el factor de correlación varía entre 0, que es no correlacionado, y 1 y menos 1, que es máxima correlación, el máximo valor que puede tomar. Veamos qué quiere decir estos casos extremos. A ver cuál es la interpretación del caso 1 y menos 1. Entonces, el caso igual a 0 corresponde acá al caso igual a 0. Y entonces lo que me queda es, bueno, pues vamos a volver a escribirlo, así no me paso de una hoja hacia la otra en la mitad. Vuelvo a repetir la ecuación esta que había escrito recién. Vuelvo a escribir de nuevo esta ecuación de acá, pero para el caso 0. Para el caso 0. Y entonces esto es k cuadrado, varianza de x, más varianza de y, más 2k covarianza de xy igual a 0. Entonces estamos analizando el caso particular igual a 0 que corresponde a ρ igual a 1 menos 1. Entonces, bueno, despejo acá 2k, entonces me queda que 2k covarianza de xy es igual a menos k cuadrado varianza de x más varianza de y. Segundito. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ok. Entonces, al pasar esto acá, tenemos que, bueno, como la varianza es positiva y k cuadrado obviamente es positiva, este número es necesariamente negativo. Y entonces lo que tenemos es que si la covarianza de xy es positiva, esto requiere que este número k sea negativo. Mientras que si la covarianza
de xy es negativa, esto requiere k mayor que 0. ¿Y qué era k? Bueno, k era justamente, déjenme que busco la hojita que escribí al principio. Disculpen, me olvidé decir una cosita. Entonces, antes que nada, tenía esto, entonces el caso igual a 0 correspondía al caso ρ igual a 1. Entonces, lo adelanté al principio y después me olvidé de retomarlo. Entonces, lo que dijimos es que cuando esto es igual a 0, la única manera que esto sea igual a 0 es que esto que hay acá sea una constante. Entonces, en primer lugar, decir que todo esto es igual a 0, o sea, decir que la correlación vale 1, requiere que necesariamente que k por x más y, que k por x más y sea igual a una constante c. Entonces, la única manera de que esto sea igual a 0 es que k y kx más y están completamente relacionadas y esto necesariamente tiene que ser una constante. Entonces lo que tenemos es que kx más y tiene que ser igual a c. Pero aparte, el signo de k, bueno, de acá podemos despejar y es igual a menos kx más c. Por lo tanto, módulo de ρ igual a 1 ocurre cuando y x están completamente determinadas, una por la otra, y esto de acá es una constante. Y lo que me falta simplemente, entonces me dice que la relación entre y x tiene que ser una recta. La pendiente de esa recta está dada por k o por menos el signo de k. Y entonces lo que tenemos es que cuando la covarianza es positiva, necesariamente k es negativo, que es lo que había mostrado acá, y cuando la covarianza es negativa, k necesariamente es positivo. Pero cuando k es negativo, como que hay un menos, esto quiere decir pendiente positiva. Y cuando k es mayor que 0, como tengo este negativo, quiere decir pendiente negativa. O sea que cuando ρ, y por supuesto cuando covarianza es positiva, quiere decir que ρ es 1, como esto corresponde a módulo ρ igual a 1, covarianza positiva quiere decir ρ igual a 1, y covarianza negativa quiere decir en este caso ρ igual a menos 1. Por lo tanto, ρ igual a 1 es el caso en el cual la variable aleatoria y la variable aleatoria x están relacionadas entre sí vía una recta. Esto es el caso ρ igual a 1. Perdón, una recta de pendiente positiva. Y el caso ρ igual a menos 1 correspondería, por ejemplo, a un caso así. O acá, da lo mismo. Lo único que importa es la pendiente. O sea, la única manera de que la correlación valga 1 es que la variable aleatoria x unívocamente determina la variable aleatoria y, pero además la relación entre ellas es lineal. Por eso esto también se llama coeficiente de correlación lineal a esta variable de acá, porque lo que me dice es cuán lineal es la relación entre la variable y x. Y completamente correlacionado, acabamos de demostrar entonces que quiere decir que están relacionados por una recta donde la pendiente de la recta positiva implica ρ igual a 1 y la pendiente de la recta negativa implica ρ igual a menos 1, o sea, anticorrelacionados. Hay casos en los cuales puede completamente determinar y. Por ejemplo, uno podría tener así, x, y, uno podría tener una función así. Y esto es un caso en el cual y está completamente determinado por x. Pero esto no es un caso en el cual ρ vale 1. ρ vale 1 solamente cuando la relación es lineal entre los dos. Si toman un caso así, van a ver que cualquier función que tomen que no sea lineal les va a dar que el coeficiente de correlación entre x y no es 1, lo cual es ligeramente antiintuitivo, porque uno esperaría que si dos variables, si y está completamente determinada por x, uno dice están completamente correlacionadas. Bueno, de nuevo, la correlación no es un concepto tan fuerte como el de independencia, y de hecho está bien llamarlo correlación lineal. De la misma manera, van a ver que hay casos en que las variables aleatorias no son independientes, sin embargo,
y la correlación les da 0 y las variables aleatorias no son independientes. De todas maneras, entonces, lo que me indica el factor de correlación es si la variable aleatoria Y está completamente determinada por X. Lo que ustedes vieron, que esto debería haber sido antes de la clase de problemas pasada, pero bueno, no pudo ser. Lo que ustedes vieron con Darío es que el coeficiente R cuadrado, el coeficiente de R cuadrado que ustedes vieron es una manera de estimar la correlación y justamente R cuadrado lo que me dice es cuán consistentes son los puntos que uno tiene con ser exactamente, con estar en una recta. Entonces, el coeficiente R cuadrado que ustedes han visto y que lo vamos a ver en más detalle más adelante, lo que me indica es si los puntos que yo medí están exactamente en una recta, en dependiente positiva o dependiente negativa, mientras que acá el factor R, este ρ directamente me dice que completamente la variable aleatoria esta está determinada por X. Entonces, el R cuadrado que ustedes vieron en la clase de problemas es dado los datos, es una manera de estimar si los datos que ustedes tienen provienen de una distribución en la cual Y está completamente determinado por X. Y si el R cuadrado les da 1 exacto, quiere decir que el valor de X me determina el valor de Y. Como acá usted en el medio de la palabra me estima el valor, R cuadrado me estima el valor de ρ, vamos a volver hacia esto cuando definamos el concepto de estimador, que todavía no lo vimos. Entonces, esto respecto al factor de correlación. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, que en el caso en el cual la covarianza es 0, por ejemplo, las gaussianas tiene cosas así, esto corresponde entonces, habíamos dicho que esto era covarianza 0, y por lo tanto, como covarianza sobre sigma es ρ, esto corresponde a ρ igual a 0. Por otro lado, ρ igual a 1 corresponde, por ejemplo, al caso así, que sería, este es el caso extremo de Y está determinado por X, y este es el caso en el cual dar X no me da ninguna información adicional sobre Y. O sea, la distribución de Y es independiente de que yo elija un valor X acá o un valor de X acá. Y no está para nada determinada por X. En el caso intermedio, y esto nos falta ver, lo van a ver las cuentas en la clase de problema, pero lo vamos a volver acá a ver también, un caso en el cual ρ es menor que 1, con lo cual hay correlación pero no perfecta, y la covarianza es distinta de 0, ρ igual a 0, en ese caso lo que tenemos no es una distribución así como dibujé, sino curvas así. Entonces, esto correspondería a un valor R1, entonces esto corresponde a, vamos a llamar R1, esto corresponde a un valor R2, si la relación es más ancha, esto corresponde a un valor R3, ρ3, y si lo hago más ancha todavía, esto corresponde a ρ4, hasta que finalmente, si la ensancho completamente, llegó a esto que sería un caso ρ5. Entonces yo lo que tengo acá es que ρ1 es mayor que ρ2, mayor que ρ3, mayor que ρ4, mayor que ρ5, en el cual a medida que va aumentando la correlación, perdón, ρ1, no, perdón, ρ1 mayor, lo escribí bien. Entonces, quedó feo esto, vamos a ponerlo ρ1. Entonces acá ρ1 es el máximo valor 1, va disminuyendo, y llega a 0, corresponde a una recta que se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando, hasta que finalmente me queda completamente un círculo o una elipse. Y finalmente, si luego voy para el otro lado, esto lo que me empieza a dar son pendientes en esta dirección. Y llego hasta ρ igual a menos 1. O sea, a medida que paso desde ρ igual a 1, que corresponde a esto, hasta ρ igual a menos 1, paso en el medio por un punto de ρ igual a 0, y luego tengo que de nuevo la correlación los va acercando cada vez más al X y al Y hasta que me queda una relación exactamente menos 1 entre las dos, donde dar X me determina Y, pero con pendiente negativa. Todo esto respecto a la interpretación, falta dar un poco más, particular en el caso de la gaussiana, de exactamente qué quiere decir. O sea, si uno dice tengo un valor de ρ igual a 0,5, eso no es eso depende, para definirlo exactamente, depende de cuál es la distribución subyacente que uno está hablando. Si es
una gaussiana o una bigaussiana, una biexponencial o una bichi cuadrado o la variable bidimensional que sea. Bien. El otro tema que tenía que continuar y que quedó un poquito colgado es el de función característica cuando teníamos varias variables. Un segundito porque me había guardado el apunte. ¿Dónde lo dejé? Bueno, ok. Un segundito. Tenía anotado, me había guardado, pero no encuentro la hoja de cuando di la vez pasada. ¿Se acuerdan que la función característica definía completamente la densidad de probabilidad y si teníamos una cierta variable aleatoria x que tenía una función de distribución x, entonces se definía la función característica de la variable aleatoria x como una función de una variable real, que es la esperanza de e a la i t por la variable aleatoria x. Y esto es, en el caso que uno tiene la densidad de probabilidad, esto quiere decir e a la i tx por f de x diferencial x. Y donde se veía que en el caso continuo, la función característica era la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad. Y por supuesto, la antitransformada me permitía pasar de la característica a la densidad de probabilidad. Y entonces habíamos dicho que, así como f de x me define completamente la variable aleatoria x, phi x de t también me define completamente la variable aleatoria x, lo habíamos demostrado. Y habíamos mostrado además que una de las utilidades de la función característica era que simplemente derivar nos permitía encontrar los momentos de la distribución de una manera mucho más cómoda a partir de phi que a partir de f. Pero si esa fuera la única razón de ser de la función característica, no creo que lo hubiéramos dado en esta materia. Pero la otra, que se los mencioné en su momento, es cuando la función característica, cuando tenemos varias variables. Entonces, recordemos entonces que cuando uno calcula esta es la definición general para una variable x, pero uno puede tener la esperanza de distintas cosas. Por ejemplo, si uno tiene la esperanza de x1 por x2, esto lo que quiere decir es la integral de x1, x2 por f de x, donde ahora pongo vector arriba porque depende de más de una variable, la densidad de probabilidad, por n de x. O uno puede pedir, bueno, quiero la esperanza de x1 más x2 más 3x3. Bueno, esto está perfectamente definido porque x y x1, x2 y x3 son variables aleatorias. La esperanza son variables aleatorias. Una combinación lineal de variables aleatorias es una variable aleatoria y tiene sentido preguntarse cuánto vale la esperanza de eso. Y eso quiere decir simplemente hacer esta integral. En particular, una función que nos va a interesar es si nosotros definimos z, una variable aleatoria z, como suma de n variables aleatorias. Nos va a interesar analizar la densidad, lo voy a poner en otra hoja, por no sea cosa que no, sería una pena que no me alcance. Entonces, así como podemos tomar esperanza de la variable aleatoria, de las funciones de variables aleatorias que se nos dé la gana, y está perfectamente definido, en particular esta es una particular función de variable aleatoria, si x es una variable aleatoria, e a la it por x es a su vez una variable aleatoria. Entonces, en el caso en que z es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de variables aleatorias x y, yo puedo calcular la función característica de z directamente haciendo phi de z es igual a la esperanza de e a la i de z, donde por supuesto, de la misma manera que acá había definido e a la i de x, y esto es igual a la integral en el espacio n-dimensional de e a la i de z por f de
x1, x2, xn, diferencial. Hay una razón por la cual no pongo x vector, sino lo escribo de esta manera. Diferencial x1, diferencial x2, diferencial xn. Entonces, de la misma manera que si tengo una variable aleatoria x, esta es la función característica de x, de la misma manera, si yo tengo z, donde z depende de x1, x2, x3, pongo acá f de x1 hasta xn, diferencial x1, xn, y así como acá pedía la esperanza de x1, x2, y metí acá x1, x2, y acá pedía esto y metí acá esto, acá lo que meto adentro es e a la i tz. Simplemente extendiendo, nada, para el caso en el cual z no es una variable aleatoria directamente que tengo la función de densidad de probabilidad de z, sino que z está escrita en términos de x1, x2, xn, y conozco la densidad de probabilidad en términos de x1, x2, xn, que esta es dato. Bien, entonces, sigo escribiendo esta n, y ahora pongo e a la it, y digo que z justamente ahora es x1 más x2 más x3 hasta xn, por f de x1, x2, xn, etc. Entonces, ahora lo que hasta ahora no supuse nada sobre estas xi. Lo que voy a considerar ahora es que las xi son independientes. O sea, no son iguales, son variables aleatorias distintas, pero son independientes entre sí. Entonces, z es una suma de variables aleatorias independientes. Entonces, sabemos que la condición sí o sí para que variables aleatorias sean independientes es que en su densidad de probabilidad sea el producto de las densidades de probabilidad de cada una. Te repito, esta es la definición de función característica de una variable aleatoria z. Esto es lo que corresponde a reemplazar la esperanza de e a la i tz. Z es una suma de variables aleatorias. Hasta acá esto vale siempre, no hay suposición de independencia. Pero la independencia está cuando digo que la densidad de probabilidad conjunta de las n es el producto de la densidad de probabilidad de cada una de ellas. Entonces, esto lo que me permite es dividir esta integral en la parte que depende de x1, por una integral que junta todo lo que depende de x2, que es e a la it x2, y por e a la it xn, por f de xn, diferencial xn. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto lo que estoy haciendo? Simplemente el e a la it suma lo puse como productos de e a la it cada uno. Pero esto de acá es justamente extendiendo, o sea, lo que yo llamé acá función característica de la variable aleatoria x, ahora se transforma en la función característica en esta fórmula, es esta que tengo acá, solo que acá pongo x1 y x1. Entonces, esto que tengo acá es la función característica de la variable aleatoria x1 evaluada en t. Se los pongo con cuidado uno al lado del otro para que lo vean. Entonces, repito, tengo e a la it en vez de x tengo x1, en vez de x tengo x1, en vez de esta x tengo x1. Entonces, esta no es una phi de x, sino que es la función característica de la variable aleatoria x1. Lo mismo, lo que tengo acá es phi de x2 de t, porque tengo la misma t acá, por phi de la variable aleatoria xn evaluada en t. Es muy importante que la t esta es siempre la misma porque proviene de esta t de acá. Entonces, lo que hemos mostrado es que la función característica de una suma de variables aleatorias desde igual a 1 hasta n de xi de t es igual al producto de las funciones características de cada una de ellas. La función característica de la suma es el producto de las funciones características, siempre y cuando si las xi son independientes.
Y en particular, si tomo ahora el logaritmo de esto, por ejemplo, entonces tengo que el logaritmo neperiano de phi de la sumatoria de xi de t es igual al logaritmo de la función de x1 más el logaritmo de la función característica de x2 más el logaritmo de la función característica de xn de t. O sea que si a mí me dan el logaritmo de la función característica de una serie de valores aleatorias y me dicen cuál es el logaritmo de la función característica de su suma, lo que hago simplemente sumo los logaritmos de la phi. ¿Se acuerdan que cuando vimos al principio suma de variables aleatorias, cuando vimos suma de variables aleatorias expresadas en términos de f, yo decía tengo f de x y tengo fi, entonces la f si yo tengo z igual a x más y, definitivamente la densidad de probabilidad de z no es la densidad de probabilidad de x más la densidad de probabilidad de y, sino que es la convolución de los dos. Y yo insistí bien que el concepto de suma de variables aleatorias es completamente distinto del concepto suma de densidades de probabilidad. Uno puede sumar funciones de densidad de probabilidad, la suma de funciones es una magnitud bien definida, pero la suma de la densidad de probabilidad de x por la de y no me da la densidad de probabilidad de z. En cambio, lo que tenemos acá es que en vez de f, uno puede usar la función característica o puede usar el logaritmo de la función característica. Si la relación acá es 1 a 1, acá también la relación es 1 a 1 porque el logaritmo es biyectivo. Entonces, dar logaritmo de phi me permite tener phi e a la y me permite tener f, o tener f me permite estos dos. El logaritmo de phi es la función, es la magnitud que me permite hacer lo que la f me impedía. Si yo tengo la sumatoria de x más y es z, lo que me dice esto es que el logaritmo de la función característica de z es el logaritmo de la función característica de x más el logaritmo de la función característica de y. O sea que si yo sumo la variable aleatoria x más y para que me dé z, el logaritmo de phi de z es la suma del logaritmo de phi de cada uno. Lo que f no me permitía, phi me lo permite. Y eso hace que cuando uno quiere demostrar propiedades sobre suma de variables aleatorias, la función característica o el logaritmo de la función característica es particularmente útil para hacer la cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer un intervalo, 5 minutos y retomo, y vamos a utilizar esta propiedad que acabo de mostrar, que es trivial, que el logaritmo de la función característica de la suma es la suma de los logaritmos de las funciones características. Repito, el logaritmo de la función característica de la suma es la suma de los logaritmos de las funciones características. O sea, el logaritmo de phi de la suma es la suma de los logaritmos de phi. Entonces vamos a utilizar esto para analizar qué es lo que tiene de especial la gaussiana y demostrar el teorema central del límite, que ya lo habíamos enunciado y lo habíamos mostrado con un programita así para un caso particular. Habíamos mostrado cómo aparecían las gaussianas intuitivamente, no analíticamente. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, a ver, no sé, por ahí veo un... Ok, nada en particular. Bueno, entonces hacemos 5 minutos, 5 minutos de descanso y retomamos.
Bueno, entonces vamos a seguir con la función característica o el logaritmo. Está claro de todas maneras la función característica ya como producto de... El hecho que la función característica de la suma sea el producto de las funciones características también permite en forma fácil sacar la función característica de una suma, simplemente es multiplicar funciones. O sea, todo lo que era más complicado con la densidad de probabilidad, que había que meterse en convoluciones y mirar el ¿cómo se llama? El jacobiano. En el caso de la función característica o su logaritmo, es mucho más fácil porque directamente el conocido producto de funciones o la conocida suma de funciones me permite sumar variables aleatorias, que es el concepto nuevo. O sea, me dice que el concepto nuevo directamente se escribe en términos de concepto viejo, que es suma de funciones. La suma de variables aleatorias es suma de funciones. Entonces, vamos a estudiar cómo es el logaritmo de la función característica a partir de su definición. Y para eso, para no tener que estar escribiendo cualquier cantidad de fórmulas, hice unas slides que voy a compartir. Ok. Entonces, están viendo la fórmula que dice desarrollo del logaritmo de phi, espero, o quedó el spotlight en el otro. ¿Qué están viendo? Se ve, Sí, estamos viendo. Genial. Bueno, entonces, vamos a estudiar el desarrollo en serie. Sí, va a quedar claro por qué. El desarrollo en serie, el logaritmo de la función característica, por supuesto, depende de t, así como phi depende de t. Y se tiene que poder desarrollar en serie de Taylor, en el cual se desarrolla esta función directamente en potencias de t, donde los coeficientes son las derivadas de la función respecto de t evaluadas en cero. Podría ser en otro punto, pero lo hacemos en cero. Y en particular a esto que hay, a esta derivada, a las distintas derivadas del logaritmo de la función característica, se lo llama los momentos cumulantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando desarrollábamos en serie los phi, lo que quedaban directamente es que los coeficientes eran los momentos? Bueno, al desarrollar el logaritmo, lo que queda acá es otra cosa que ahora vamos a ver, que se llaman momentos cumulantes. Ya les voy a mostrar también, ahora que me acuerdo, ¿cierto? Quería mostrarles en la Wikipedia, que están contados, pero esto simplemente define estos momentos m como los coeficientes del desarrollo en serie del logaritmo de phi. Y lo que me voy a quedar es en los primeros términos para ver cómo es el desarrollo del logaritmo de phi en el caso genérico para cualquier variable aleatoria, una única variable aleatoria primero. Entonces, acá viene esta ecuación esta que en particular me quería evitar de tener que escribir tantas formulitas. Entonces, la diferencia respecto del otro, lo único que hice fue esta suma, hacerla explícita para los primeros valores de k. Desde k entonces tengo que el desarrollo del logaritmo, del logaritmo de la función característica, es la función evaluada en cero, más la derivada primera evaluada en cero por t, un medio derivada segunda t cuadrado, 1 factorial de 3 derivada tercera, y términos de orden superior, que los términos que no estoy poniendo acá son superiores a t al cubo, van como t a la cuarta, t a la quinta, etc. Un típico desarrollo en serie de cualquier función. Pero ahora utilicemos el hecho de que, dos cosas vamos a usar, que la derivada, que eso ya lo había mostrado la vez pasada, a ver, eso es lo que creo que tenía por ahí. Sí, saco un segundito de shereo, un minuto. Esto es lo que teníamos. De la clase pasada yo había mostrado esto, había hecho la función característica, había desarrollado la función característica y a partir de desarrollar la función característica en serie de potencias había mostrado que la derivada de la función característica evaluada en cero era, la derivada késima era i a la k por el valor de expectación de x a la k. Entonces, los valores de expectación de las derivadas de phi la tenemos, por ejemplo, simplemente para cada k es i a la k por el respectivo valor de expectación o la esperanza de x a la k. Entonces, este es un resultado que vamos a estar usando ahora, porque el logaritmo el logaritmo de phi obviamente se escribe en términos de phi. Entonces, volvemos al shereo. Entonces,
Bueno, en primer lugar, la función característica, nada, otra vez la definición, S a la ITX. Esto no está bien, ahora me doy cuenta, esta X que hay acá tiene que ser una mayúscula, una X mayúscula, porque esta es una variable aleatoria, ahí va la X mayúscula, eso está mal. En particular, si evaluamos la función característica, en 0, dada esta definición, me queda e a la i t igual a 0x, me queda e a la i, otro error más, esto tenía que ser en t igual a 0, no presté atención, entonces se los dicto bien, sí. Entonces, esto es una x mayúscula, y cuando lo evalúo en 0, acá me tiene que quedar e a la i 0x, pero lo importante es que es e a la 0, lo importante es que hay un 0, cuando uno reemplaza esto en t igual a 0, me queda e a la 0, que es 1, y la esperanza de 1 es 1, por lo tanto, la función característica evaluada en t igual a 0, dada su definición, cuando reemplazo en t igual a 0, vale siempre 1. O sea, es una propiedad de la función característica. La función característica es tal que, evaluada en 0, vale 1, dada su definición. Reemplazando t por 0 me da 1. Por lo tanto, el logaritmo de la función característica, si la función característica vale 1, el logaritmo de phi vale 0, evaluado en 0. Entonces, el primer término del desarrollo del logaritmo de phi no está. Este siempre vale 0 para toda variable aleatoria que uno esté considerando. Entonces, consideremos ahora la primera derivada. Entonces, la primera derivada del logaritmo de phi es 1 sobre phi por la derivada de phi. Y cuando evaluamos esto en 0, recordemos que el valor de phi en 0 lo acabo de calcular, vale 1. Y la derivada de phi evaluada en 0 es la fórmula que acabo de decir, con k igual a 1, es el caso que me queda i, que me queda i por el valor de expectación de x. Donde entonces, repito, esto evaluado en 0 proviene de evaluar esto en 0, y recuerden que phi evaluado en 0, ya lo demostré, vale 1, me paran si hay algo que no queda claro porque lo estoy diciendo muy rápido, y la derivada de Ricardo, phi, ¿sí? perdón, tengo una pregunta que creo que me está confundiendo un poquito. Genial. Ahí en el primer renglón estás evaluando en X. ¿No Esto debería de estar acá decís, evaluando en... Sí. sí, justamente, esto es lo que dije que me equivoqué. Ah, perdón. No, perdón, ustedes que yo me equivoqué. Espera que, ¿dónde dejé la virome? Esperen que lo voy a escribir acá bien y se los muestro entonces. Sí, lo escribí mal. Entonces, lo resumo un segundito acá. Phi x de t es e a la, es la esperanza de e a la i de x mayúscula. Por lo tanto, phi x en t igual a 0, así queda bien claro lo que estoy haciendo, es e a la e i 0, el numerito 0, variable aleatoria x. Y esto e a la 0 es 1, me queda la esperanza de 1, y la esperanza de 1 es 1. Entonces, eso es lo que debería haber dicho, que lo voy a corregir para ahora, antes de subirlo a la página de la materia, esta slide, lo voy a corregir. Pero entonces, esto lo que muestra es que la función característica de cualquier variable aleatoria x, no importa cuál sea, evaluada, la función característica evaluada en 0, vale 1. Que es lo que vos me estabas preguntando. Yo había puesto el 0 en x, estaba mal, el 0 corresponde a la t. Esto es lo que vos me preguntaste recién. Sí, claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, lo importante es que entonces lo que demostré es que phi evaluado en phi en t igual a 0 lo pongo de esta manera, phi x o phi evaluado en 0 lo pongo de esta manera, phi evaluado en 0 vale 1. Y recuerden que la otra ecuación era que la derivada k, lo que había puesto acá, lo que demostré la vez pasada, que lo vuelvo a copiar, la derivada késima de phi respecto de t evaluada en 0 es i a la k por xk. Entonces, en particular, el primer renglón que estamos viendo, la derivada de phi respecto de t evaluada en 0, corresponde a k igual a 1, o sea, es i por el valor de expectación de k, que es la otra fórmula que estoy usando en el renglón. Luego, cuando aparezca la derivada segunda de phi, lo voy a reemplazar por i cuadrado, valor esperanza de x cuadrado, y cubo esperanza de cubo. Entonces, lo importante es esto, que la función característica en 0 vale 1 y que sus derivadas en 0 son i por el respectivo momento. Son las dos cosas que necesito de la función característica de la clase pasada. ¿Alguna preguntita?
Sí, Ricardo, una pregunta. Algo que creo que porque estoy confundido no me termina de quedar claro. Genial, dale. Vos cambiaste por X mayúscula eso que decís que es X minúscula, pero para mí tendría que ser X minúscula, porque no es la X que va dentro, o sea, no es la variable de la función de densidad esa, de la variable aleatoria X mayúscula. Genial la pregunta, genial la pregunta. La respuesta es no, pero claro, no es obvio. Recordá que la esperanza es de una variable aleatoria. El Sí. concepto esperanza es de una variable aleatoria. Entonces, cuando vos tenés la esperanza, por ejemplo, de x cuadrado, esta x es la variable aleatoria x elevada al cuadrado, donde es el cuadrado de una variable aleatoria, es a su vez una variable aleatoria, que justamente hicimos algunos ejemplos y mostramos que Sí. si x es gaussiana, x cuadrado es chi cuadrado. Y entonces esto es igual a la integral de x chiquitita cuadrado por f de x diferencial x. De la misma manera que la esperanza de la variable aleatoria x mayúscula directamente es x chiquita por f de x diferencial x. Que de hecho esto podría ser perfectamente t por f de t diferencial t y no cambió nada, sigue siendo una variable muda de integración. En cambio esta x, lo importante es que esta f de t tiene que ser la densidad de probabilidad de la variable aleatoria x. Y en este renglón de arriba, de nuevo, esta fx de acá es la densidad de probabilidad de esta x, no de x cuadrado, sino de x. Genial, genial, gracias. Pero está perfecto, porque es una cosa que confunde. Confunde porque el problema es que para hacer las cosas, no cargar la notación, uno utiliza x acá, pero debería, la verdad que lo que tendría que escribir bien es esto. Vamos a escribirlo, es t por la densidad de probabilidad x de la variable aleatoria x evaluada en t por diferencial t. Joya, joya. Y este de acá, ya que esto lo escribo, es t cuadrado por fx evaluada en t diferencial t. Entonces, la variable aleatoria que hay acá, esta x, me indica cuál es la densidad de probabilidad que tengo que usar. La función particular me indica cuál es la función con la cual tengo que pesar esta integral. Entonces, perfecto. Entonces, resumiendo, entonces, la variable aleatoria es x. Estaba mal lo que yo había escrito, pero sí, esto sigue siendo cierto, solo que cuando lo evalúo en t igual a 0, es lo que yo llamo barra 0, cuando pongo barra 0, que sí, estoy evaluando en t igual a 0, esto vale 1 para todas las funciones características. Y de la misma manera, para todas las funciones características, la derivada k'ésima es i a la k por la esperanza de xk. Muchas gracias por la pregunta. Volvemos acá, entonces. Entonces, esto está mal. Esto no tiene que ser e a la i t0, sino que tiene que ser e a la i 0 x mayúscula. Pero sigue siendo cierto que esta phi vale 1 y por lo tanto el logaritmo vale 0 y por lo tanto el primer término del desarrollo del logaritmo no aparece. Luego tenemos la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo de phi es 1 sobre phi por derivada de phi. ¿Por qué lo pongo así? Porque mientras que no sé cuánto vale esto en 0, sí sé cuánto vale lo del lado derecho en 0. Phi en 0 vale 1, me lo olvido, y la derivada de phi respecto de t, como es la derivada k'ésima con k igual a 1, corresponde a i por el valor de expectación de x. Ahora enseguida pongo el resto, lo dejo ahí y ahora vuelvo acá. Lo mismo, la derivada segunda de phi respecto de t dos veces. Bueno, nada, hay que derivar, es esto. Y cuando lo quiero evaluar en 0, la derivada segunda del logaritmo de phi lo quiero evaluar en t igual a 0. Para eso evalúo esto en 0. Y de nuevo, esto es, la phi evaluada en 0 es 1, así que todas las phi me las puedo olvidar. Acá tengo 1 al cuadrado, acá tengo 1. La derivada segunda de phi respecto de t dos veces, disculpen, la derivada de phi respecto de t dos veces es así, es, usando la regla de recién, es i cuadrado por valor de expectación de x cuadrado. Y acá este paréntesis al cuadrado, evaluado en 0, es la derivada de phi respecto de t evaluada en 0. La derivada de phi respecto de t es i por el valor de expectación de x, pero esto va elevado al cuadrado. O sea, así como acá me quedó i por el valor de expectación de x, acá me queda una mezcla de i valor de expectación de x cuadrado e i valor de expectación de x. Y de nuevo, finalmente, si quiero derivar tercera, tengo que derivar esta de acá. Esto es derivada real de la cadena, ni lo reviso con ustedes, es de matemática del CBC. Pero sí, de nuevo, cuando quiero evaluar esta derivada en 0,
lo que uso es que sé cuánto vale este choclo en cero. De nuevo, cada una de las phi me la puedo olvidar porque elevado en c vale 1, y entonces tengo la derivada tercera de phi. La derivada tercera de phi no es más que i al cubo por el valor de expectación de x al cubo. Y luego tengo menos 3, y ahora tengo esta de acá, y esta de acá es el valor de expectación i por el valor de expectación de x, y este i por el valor de expectación de x cuadrado, que es lo que tengo acá, el valor de expectación de x y el valor de expectación de x cuadrado. Y finalmente el último término más tiene un 2, y tiene solo la primera derivada. Entonces la primera derivada es i a la valor de expectación de x, pero eso va al cubo. Entonces, lo que hice acá, olvídense por ahora de los segundos iguales, es utilizando que sé evaluar en t igual a 0 la función característica, vale 1, y sé evaluar la derivada cúbica, por ejemplo, es igual a i cubo por la esperanza de x cubo, fue inmediato, salvo porque tuve que hacer las derivadas, calcular cuánto vale la derivada del logaritmo de phi en 0, y por lo tanto cuáles son los términos que van acá al coeficiente. El primer término, que es logaritmo de phi evaluado en t igual a 0, vale 0, este se va. El segundo vale i por valor de expectación de x, pero el valor de expectación de x, el valor de esperanza de x, es lo que llamo siempre mu, así que lo voy a dejar como mu. El segundo es igual a esto, pero de nuevo, fíjense que acá si saco factor común i cuadrado, acá me queda i cuadrado por, bueno, esto acá queda un poquito, no es obvio tan rápido eso, pero i cuadrado tiene un menos, con lo cual me queda el valor de esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, y eso era exactamente sigma cuadrado, con el menos por el i cuadrado. Si no, lo revisan ustedes, es rapidito mostrar esto. Entonces, repito, el i cuadrado me da el menos, y entonces me queda la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, que eso es sigma cuadrado. Y en particular, esto, dado que en el desarrollo dijimos que se llamaba, lo había escrito acá, los distintos momentos estos m son los que acompañan a la derivada. Recuerden que cada término, cada coeficiente en la derivada iba como i a la k por mk, por lo tanto, acá es i a la 1 por m1, este es i al cuadrado por m2, este es i al cubo por m3, y a la cuarta por m4, simplemente por definición de m acá. Recuerden que iba i a la k por m sub k, entonces el coeficiente 3 es i al cubo por m3, el coeficiente 2 es i al cuadrado por m2, como definición simplemente de la m. Entonces, por definición, este coeficiente se llama im1, este se llama i cuadrado m2, este se llama i cubo m3, pero vemos que, como yo lo evalué y vale i por mu, tengo que el m1 vale mu y que el m2 vale menos sigma cuadrado, y el m3 ya empieza a ser este choclo. No importa. Simplemente lo llamo i3 por m3 y listo. Conclusión. Calculé el valor de la función y sus tres primeras derivadas en 0. Y ahora vengo y las reemplazo lo vuelvo a escribir. Entonces el logaritmo de phi de t es, no hay término constante porque este vale 0, más la derivada primera es i por mu, lo acabo de calcular acá, multiplicada por t, y ahí está, i por mu por t. Luego viene más un medio por la derivada segunda por t cuadrado. El un medio está acá y el t cuadrado está acá. Y como la derivada segunda vale menos sigma cuadrado, ahí viene el menos y el sigma cuadrado. Bueno, y finalmente la derivada tercera es 1, va con 1 sobre el factorial de 3, lo cual es el sexto que hay acá. El t cubo que está ahí sigue como t cubo. Y el i al cubo me da un menos 1, por eso esto acá tiene un menos, y va con el m3. Y por supuesto, no podría haber seguido calculando los distintos momentos cumulantes, podría haber hecho la derivada cuarta, la derivada quinta, la derivada sexta, y simplemente hubiera sido más choclo, pero está claro que todas hubieran tenido, o sea, está claro que si yo hubiera hecho la derivada cuarta del logaritmo de phi, esto hubiera tenido la derivada cuarta de phi, y esto contendría el valor de expectación de x cuarta, y en general la derivada enésima del logaritmo de phi hubiera contenido la esperanza de x a la enésima y otras cosas. Conclusión, lo que hemos mostrado es que, fíjense que acá no usé para nada cuánto es la densidad de probabilidad de la variable aleatoria x. Esto es
no supuse nada, solamente tomé la definición. Entonces esto quiere decir que el logaritmo de phi de cualquier distribución de probabilidad que ustedes puedan inventarse es siempre igual a i por la esperanza por t, menos un medio por la varianza por t cuadrado, y luego cosas que van como t cubo, t cuarta, t quinta, y los distintos momentos m3, m4, m5, que adentro tienen varias cosas, pero entre ellos tienen el valor de expectación, m cubo tiene el valor de expectación de x cubo, mn tiene el valor de expectación de mn. Entonces, lo importante de acá es que utilizando la propiedad que conocíamos de evaluar la phi y las derivadas en cero, hice el desarrollo del logaritmo de phi. ¿Por qué el logaritmo de phi es una variable? Recuerden que f, phi o logaritmo de phi son equivalentes para definir unívocamente una densidad de probabilidad. La razón por la cual el logaritmo de phi es interesante es porque el logaritmo de phi de una suma es la suma de los logaritmos de phi. El logaritmo de phi de una suma de variables aleatorias es la suma del logaritmo de phi de cada una de ellas. Antes de eso vamos a discutir brevemente este resultado. Lo volví, esto que está recuadrado en rojo, lo volví a copiar ahí, así no se tienen que acordar de memoria. ¿Se acuerdan que para la gaussiana les había mostrado que la función característica valía esto? Esto era, nada, un caso particular. Entonces, si la función característica de la gaussiana era esto, y lo usamos para mostrar que suma de gaussianas era gaussiana, no, lo usamos para tomar derivadas y sacar que el primer momento era mu y el segundo era sigma cuadrado. Si yo acá tomo el logaritmo de phi, me queda esto. Por lo tanto, el logaritmo de phi de la gaussiana, recuerden, tanto la densidad de probabilidad como la característica, como phi, o sea, tanto la f como phi como el logaritmo de phi, son maneras unívocas de describir una variable aleatoria. En el caso de la gaussiana, la función f era e a la menos un medio, x menos mu sobre sigma, todo elevado al cuadrado, por 1 sobre raíz de 2pi, por 1 sobre sigma, todo ese choclo. El logaritmo de phi tiene una forma mucho más simple. Y fíjense que lo que me está diciendo es que de alguna manera la gaussiana, vista desde el punto del logaritmo de phi, es la más simple de todas las distribuciones. Porque me dice, cualquier distribución es de esta forma, donde tiene términos lineal, cuadrático, cúbico, y seguí subiendo, t cuarta, t quinta, etc. Si cortás en t cuadrado y sacás t cubo y todos los adicionales, lo que te queda es la gaussiana. El logaritmo de la gaussiana. O sea que en términos de logaritmo de phi, se ve que la función característica, que se ve que la gaussiana es la función más simple, por más que en términos de la densidad de probabilidad de la f no parecía para nada simple, parecía recontra tira de los pelos. Entonces, además acá se ve perfectamente que si sumamos dos variables aleatorias gaussianas, se suman estas distribuciones, con lo cual directamente se suman los mus y se suman los sigma cuadrados. Y en el caso particular que tenemos la normal, debería haberlo escrito acá, lo voy a hacer, que corresponde a mu igual a 0 y sigma igual a 1, el logaritmo de phi directamente me queda esto. O sea, el logaritmo de phi que describe una variable aleatoria gaussiana con mu igual a 0 y sigma igual a 1 es directamente menos un medio de t cuadrado, que corresponde a poner acá mu igual a 0 y t igual a 1. Que lo vamos a usar enseguida este resultado. Entonces, es debido a que la gaussiana tiene la propiedad de que suma de gaussianas es gaussiana, eso es difícil mostrar, no es inmediato mostrar en la f, acá es cuando la descripción de la variable aleatoria se hace en términos de la densidad de probabilidad de f, es trivial cuando se hace en términos de logaritmo de phi, o incluso de phi también. Y esto entonces, yo cuando lo vi entendí esto por primera vez, revisando cosas de probabilidad estadística para entender las cosas que usaba en mi vida académica, o sea, en mi trabajo. Me gustó mucho la primera vez que me encontré con porque me respondió la pregunta que yo me decía, ¿qué tiene de particular la gaussiana? ¿Qué es lo que hace esa función tan complicada, tan particular? Y la respuesta es que cuando la miramos con los ojos del logaritmo de phi, es la función más simple que podía haber, porque fíjense, todas las variables aleatorias tienen este desarrollo. El i mu t y el sigma cuadrado un medio están obligados. Eso vale para todas. Luego, de todas las funciones, o sea, ¿en qué se distinguen todas las distintas funciones que tienen toda la misma esperanza mu y la misma varianza sigma cuadrado?
se distinguen en los términos siguientes que vienen como t cubo, t cuarta, y etc. La diferencia entre las distintas funciones para una dada esperanza y varianza está dada en los términos siguientes al cuadrático. Bueno, la gaussiana es el caso en el cual esos términos superiores al cuadrático son todos cero. Y la cosa terminó acá. O sea, desde el punto de vista del logaritmo de phi, espero haberlos convencido que es la más simple que podía haber. No puede haber más. Que tenga una dada esperanza y una dada sigma. Por supuesto, si además la esperanza vale 0, en el sentido de que tenemos la gaussiana centrada en 0 y con ancho 1, me queda este caso recontra particularísimo. Bien. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bien, entonces, con esto ya estamos listos para demostrar el teorema central del límite, que de nuevo es una función, es una hoja medio cargada, así que lo voy a poner en pedacitos para ir avanzando. Ricardo, una pregunta. ¿Sí? La distribución de Cauchy no tenía varianza definida, ¿no? Claro, la distribución de Cauchy no tiene varianza definida. Lo Y cual, esa hace que, lo cual hace que, está bien la pregunta, lo cual hace que, mientras que la función de Cauchy tiene, ¿cómo se llama? Función característica y logaritmo de función característica, tiene el problema que no se puede desarrollar en serie. Entonces, me olvidé de aclararlo, pero todo lo que estuve diciendo hasta ahora partió de hacer el desarrollo en serie. Si la derivada segunda de Cauchy, que es la que da la varianza, no tiene derivada segunda, no tiene varianza y no se puede desarrollar. Perfecto, era lo que quería saber. Sí, gracias porque me olvidé de mencionarlo. Sí. O sea, no es que no haya logaritmo de phi, es que no se puede hacer desarrollo en serie. Lo mismo vale para el desarrollo en serie de la phi. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Sean x y un conjunto de n variables aleatorias independientes, independientes, clave, donde la esperanza de x y la llamo mu y la varianza de x y la llamo sigma y cuadrado, no hay ninguna novedad. Y en particular, entonces, si defino z como la sumatoria de x y, recuerden que habíamos visto que... Perdón, Ricardo, tenés una terminal en el medio de la pantalla. Sí, lo estoy haciendo justamente para ir avanzando de un renglón por vez. Así corto en lo que estoy diciendo, porque si lo pongo acá, se marean con todo lo que hay y lo que estoy hablando es del primer renglón. Gracias. Se ve, ¿no? La pantalla, o sea, se ve solo el primer renglón en este momento. Sí, perfecto. Avisaba por las dudas. No, genial. Genial. Entonces, repito, si tengo n variables aleatorias x y, cuya esperanza la llamo mu y la varianza la llamo sigma y, ya sabemos que si las sumo las variables aleatorias, las esperanzas se suman, por lo tanto la esperanza de z no es más que la suma de las esperanzas, y las varianzas se suman, por lo tanto la varianza de z no es más que la suma de las varianzas. Esto es de hace ya 3 clases. Entonces, esto es general. La variable aleatoria z, que es la suma de las nx y, tiene como esperanza la suma de las mu y como varianza la suma de las sigma y. Siguiente. Lo que dice entonces el teorema central del límite es lo siguiente. Cuando n es grande, o sea, que las cosas tienden a... Primero, vamos a definir y como z menos su esperanza dividido su sigma. Ahora, si una variable aleatoria arbitraria le restamos la esperanza y lo dividimos por su sigma, nos queda una variable aleatoria cuya esperanza vale 0 y cuya varianza vale 1. Esto lo vieron en un ejercicio de la guía, entonces lo repito despacito. Z no tiene que ser gaussiana ni nada, es cualquier distribución. Entonces, si a una variable aleatoria z la transformo, ¿de qué manera? Restándole su esperanza y dividiéndole su sigma, obtengo una nueva variable aleatoria, y, que la distribución se parece mucho a la de z, pero tiene la característica de que tiene esperanza 0 y varianza 1. Entonces, esta y, por el hecho de que es una variable aleatoria menos su esperanza sobre su sigma, es una variable aleatoria que tiene mu igual a 0 y sigma igual a 1. En el caso particular de la z de arriba, la esperanza de z es la sumatoria de x y es, la esperanza de z es la sumatoria de mu y es, y la varianza de z es la sumatoria de sigma y es.
Por lo tanto, sigue siendo cierto que esto que hay acá es una variable aleatoria más o menos complicada, de hecho puede llegar a ser bastante complicada, pero que está obligada a tener mu igual a 0 y sigma igual a 1. Acá viene una aproximación que voy a hacer, y es porque voy a considerar el teorema central del límite para variables aleatorias que no necesitan ser toda la misma, bueno, que tienen toda la misma sigma. Cuando uno suma variables aleatorias, todas con la misma varianza, el teorema central del límite vale. No es una condición necesaria que tenga la misma sigma, pero hay distintas maneras de escribir, de dar las hipótesis del teorema central del límite, que piden condiciones medio complicadas sobre las sigmas, y para nosotros con que tenga la misma sigma o sigmas parecidas alcanza para demostrar de dónde sale. Entonces, si todas las sigmas valen lo mismo, acá tengo directamente n veces sigma cuadrado, y al sacar raíz cuadrada me queda n veces raíz cuadrada de raíz de n, y sigma cuadrado raíz cuadrada de sigma. Entonces, para pasar de este renglón a este renglón, de este lado de la igualdad a la de al lado, lo que hice fue reemplazar, decir que ya no asumo más que las sigmas son distintas, sino que son iguales, y entonces me queda esto. Sigue siendo cierto que esta variable aleatoria de acá es una variable aleatoria complicada, porque es suma de variables aleatorias distintas, pero su esperanza es 0 y su varianza es 1. Lo que dice el teorema central del límite es que cuando esta n es grande, cuando sumo muchas variables aleatorias, ya no es cualquier función de distribución con mu igual a 0 y sigma igual a 1, sino que es la normal. O sea, es importante que entiendan que hasta llegar acá, la esperanza vale 0 y la varianza vale 1. Al sumar muchas variables aleatorias, ya no es cualquier función que tiene varianza 0 y esperanza 1, esperanza 1 y esperanza 0 y varianza 1, sino que es la gaussiana. ¿Se entendió el enunciado? Entonces, me dice que esta de acá, que tiene mu igual a 0 y sigma 1, puede ser cualquier cosa, pero a medida que va sumando cada vez más, se parece cada vez más a una gaussiana con mu 0 y sigma 1. No es cualquier distribución, sino la gaussiana. Bien. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Para eso lo que vamos a demostrar es que en el límite, cuando n tiende a infinito, la variable aleatoria esta y, el logaritmo de phi de y, es menos un medio de t cuadrado. Si se acuerdan, había mostrado que para la gaussiana con mu igual a 0 y sigma igual a 1, el logaritmo de phi es esto. Entonces lo que voy a mostrar es que el logaritmo de la phi de esta y que hay acá es justamente menos un medio de t cuadrado, que es el de la gaussiana 0,1. Entonces voy a llegar a esto. Entonces para eso voy de nuevo a un renglón. Todo el concepto está en este. Acá hay varios truquitos simples matemáticamente, pero que los quiero señalar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro la función característica de y después le voy a tomar el logaritmo, y voy a ver si me da menos un medio de t cuadrado. Si me da menos un medio de t cuadrado, quiere decir que y tendió a la gaussiana 0,1. No solo es una 0,1 arbitraria, sino la gaussiana 0,1. Entonces, bueno, hagámoslo. Entonces, para eso lo que agarro, reemplazo y por esta fórmula de acá. Entonces digo, la función característica de y valorada en t es como toda función, acá lo hice bien, puse y mayúscula. Esto es e a la it, y mayúscula, donde y es la variable aleatoria, que la reemplazo ahora, el it lo dejo tal cual, y lo reemplazo por sumatoria de xi menos sumatoria de mu i, dividido raíz de n por sigma. Entonces está claro, esto que puse acá, bueno, esto que puse acá después de la t, no es más que lo que es la y. Y ahora lo que hago es, este raíz de n sigma se lo paso dividiendo la t. O sea, lo corro este raíz de n sigma y lo pongo dividiendo con la t y no dividiendo la sumatoria. También cuenta claramente válida. Acá sí está mal, otra vez. Estas x tienen que ser mayúsculas, son estas xy mayúsculas. Anótenlo, entonces repito. Así como esta y es mayúscula, esta xy que acá luce minúscula tiene que ser una mayúscula. Pero me voy a anotar porque ya estoy varias cosas que quiero corregir antes de subirlo. Entonces los xy tienen que ser mayúscula.
Y el e a la i de 0 tiene que ser e a la i 0x. Bien. Entonces repito, esta x tiene que ser mayúscula como corresponde a esta x mayúscula de ahí. Bueno, todo lo que le paso el raíz n sigma del otro lado. Y ahora lo que hago es mirar esto fijo y decir, bueno, esto que tengo acá es consistente con la definición, no sé por qué me pasa esto, es consistente con la definición de función función característica que tengo antes, solo que estoy evaluando la función, la variable aleatoria, esta que es esta sumatoria, y la estoy evaluando a este valor de t. O sea, en vez de decir que esta función, perdón, que esta variable aleatoria la estoy evaluando en t, o sea que la sumatoria de xi dividido n sigma, función variable aleatoria, la estoy evaluando en t, al ponerlo así, lo que estoy diciendo es, la variable aleatoria sumatoria la estoy evaluando en t sobre raíz de n sigma. O sea, esto que tengo acá es la función característica de esta sumatoria evaluada en t sobre raíz de n sigma. Esto es todo lo que tienen, todo lo complicado que hay. El resto son pasos matemáticos ni siquiera muy complicados. Pero es conceptual, y yo justo la pifié metiendo, entonces repito, esta x tiene que ser mayúscula, esta x tiene que ser mayúscula, y esta x de acá tiene que ser mayúscula. Así como bien puse y mayúscula acá e y mayúscula acá. Entonces, el paso de acá a acá es el complicado conceptualmente. Entender que la función característica de esta variable aleatoria evaluada en este argumento es e a la it por el argumento por la función, por la variable aleatoria de la cual estoy poniendo la función característica. Entonces, entender que esto es igual a esto quiere decir, entendí la definición de función característica. Si esto les hace ruido, es que todavía no la entendieron, lo cual es perfectamente válido, y desde ya me la pueden preguntar todas las veces que quieran. Y voy a subir esto corregido. Bien, entonces, una vez que dije esto, ahora sí, utilizo lo que demostré hace un ratito, y es que la función característica de la suma es el producto de las funciones características. Entonces, la función característica de esta suma de variables aleatorias es el producto de la función característica de cada una de ellas. Y de nuevo, esta x tiene que ser mayúscula. Entonces, este de acá debería ser fácil de entender. La función característica de la suma es el producto de la función característica de cada una. Por supuesto, evaluada en el mismo argumento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto? Si es que no los perdí a todos, porque que todos lo siguieron, sé que no es. Bueno, lo piensan. Bien, entonces, la clave entonces es que la función característica de esta y, donde la y es una suma de variables aleatorias xy, dividido esto, esta función característica es igual al producto de la función característica de cada una de las que hay en el numerador. Ok, entonces ahora con esto tengo que tomar el logaritmo, porque recuerden que el logaritmo de phi es el que vale menos un medio de t cuadrado para la gaussiana. Entonces, al tomar logaritmo, producto de funciones, acá ya puedo dejar esto, producto de funciones características, al tomar el logaritmo es suma de logaritmos de phi. Entonces, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Y ahora utilizo lo que mostré antes para el logaritmo de logaritmo de cualquier función característica, que lo que demostré antes. El logaritmo de una función característica es igual a i por la esperanza por t, menos un medio sigma cuadrado t cuadrado, menos un sexto m cubo t cubo, que es lo que hay acá exactamente, hay. Menos un medio sigma cuadrado. Fíjense que la diferencia es que si la función característica la evalúo en t, acá va t cuadrado t cubo. Como acá la función característica la estoy evaluando en esta combinación, acá va esta combinación al cuadrado más esta combinación al cubo. La razón por la cual no está el primer término, que es este, fíjense que directamente tengo el término, al reemplazar acá, al reemplazar la fórmula del logaritmo de phi en la ecuación esta de acá, puse el término en t cuadrado, puse el término en t cubo, pero no puse el término lineal. Alguno puede, a partir de lo que dije hasta ahora, ¿por qué no va el término lineal?
que es I por mu por T. ¿Por qué no hay término lineal en T? La esperanza de la resta de 0, ¿no? Exactamente, exactamente, porque la esperanza de esta variable aleatoria, acá tendría que ser X mayúscula, X mayúscula I menos mu I es una variable aleatoria cuya esperanza vale 0. Entonces, cuando desarrollo, si bien el caso genérico es este, si desarrollo el logaritmo de phi de una variable aleatoria cuyo mu vale 0, este primer término no va. Por eso no está puesto. Sí puse el que corresponde con t a la cuarta, con lo cual, lo otro que tienen que entender bien es que cuando yo tenía, ya lo dije pero lo repito una vez más, acá cuando hacía el logaritmo de phi de t, como el argumento de phi es t, me queda t, t cuadrado, t cubo, t cuarta. Como ahora el argumento del logaritmo de phi es evaluado no en t, sino en t sobre raíz de n sigma, me queda t sobre raíz de n sigma al cuadrado, al cubo, a la cuarta. No hay término lineal porque la esperanza de esta variable aleatoria es 0. Entonces, para pasar de acá a acá, utilicé justamente esta ecuación que me tomé el trabajo de mostrar antes. Para pasar de acá a acá. Bueno, ahora simplemente tengo que hacer la cuenta de esto al cuadrado. Entonces, acá hay un sigma en el denominador que con el cuadrado se va con el sigma cuadrado, por eso acá sigma cuadrado no hay. Raíz de n al cuadrado me da una n, el 2 sigue tal como está, y el t al cuadrado es un t cuadrado. O sea, al elevar esto al cuadrado y multiplicarlo por sigma cuadrado sobre 2 me queda esto. Luego acá lo mismo, acá tengo bueno, lo mismo no, pero similar, tengo t al cubo que está puesto ahí, m3 que está puesto, raíz de n es n a la 1 medio, elevado al cubo es n a la 3 medios, sigma elevado al cubo que está abajo es sigma cubo, y creo que con eso está todos los términos estos. Y el término a orden cuarto no lo pongo, o sea, no aclaro, pero sí es importante aclarar que el término a orden cuarto va a ir como t a la cuarta, como sigma a la cuarta, y así como este va como n, o sea, recuerden que esto era raíz de n a la cuarta, entonces va como t a la cuarta, va como sigma a la cuarta, y el raíz de n elevado a la cuarta es n al cuadrado. O sea, va como n cuadrado. Bueno, y esto es una sumatoria, entonces ahora tengo que sumar n términos, entonces la suma de estos términos, bueno, es sencillo porque si cada término vale t cuadrado sobre 2n y sumo n de ellos, me queda menos t cuadrado sobre 2 directamente. Y acá cuando sumo n términos, bueno, todos los términos que son constantes me quedan lo mismo, y la diferencia es que si sumo n veces este término me va a quedar esto multiplicado por n, que como tiene un n a la 3 medio abajo, me queda un n a la 1 medio. ¿Se entiende cómo paso del 3 medios a la 1 medio? O sea, al sumar n términos, me queda n veces 1 sobre n a la 3 medios, y eso es 1 sobre n a la 1 medio. Y lo mismo acá, por ejemplo, si esto que es orden cuarto y va como 1 sobre n al cuadrado, sumo n veces esto, me queda como 1 sobre n. Más términos que van como t cubo y distintas potencias superiores de n en el desarrollo. Bueno, y ya estamos, porque si ahora hago crecer, para un dado valor de t, hago crecer n, este término no depende de n, este tiene n en el denominador como raíz, este tiene n en el denominador como n directamente, y está claro que a medida que n va aumentando, este término se hace cada vez más chiquito y este se hace más chico todavía, y todos los siguientes que sigan, que van a tener potencias superiores de n en el denominador, se van a también hacer chicos. Entonces, va a llegar un momento en el cual, cuando sume suficientes variables, recuerdan que este n que venía de acá, provenía de esta n de acá, esta n de acá era la suma, cuántas variables aleatorias yo estaba sumando. Entonces, cuando el número de n es grande, para dado t, siempre va a haber un n suficientemente grande que este término sea chiquitito y despreciable frente a este, que es constante con n. Y por lo tanto me queda que en el límite, cuando n tiende a infinito, chan chan, solo queda este término de acá, que es exactamente el que corresponde a la distribución normal. Entonces, es interesante que uno puede decir, bueno, distintas distribuciones van con distinta velocidad a cero, a la gaussiana. Y es cierto, acá hay cosas como m3 y sigma 3, entonces, por ejemplo, sigma al cubo. Entonces, por ejemplo, una distribución que tenga un m al cubo mucho más grande que sigma cubo, va a tardar más, el n va a tener que crecer más, va a tardar más en converger a una gaussiana,
Y entonces hay variables aleatorias como la uniforme, que tiende a la gaussiana muy rápidamente, porque M3 es mucho más chiquitito que sigma cubo, y este numerito ya de por sí era chico de entrada, entonces nos vienen unos pocos n's, logró converger, mientras que, les voy a mostrar cuando la clase que viene, sí, a ver, no, ya no hay tiempo. Hay otras que, por ejemplo, el exponencial, que tiene un M3 que es más grande que el sigma cubo, y entonces no es que no va a converger, porque M3 y sigma cubo son constantes. Por más que M3 sea mucho mayor que sigma cubo y este número sea grande, siempre vamos a llegar a un dado valor de n en el que el n va a crecer suficiente como para hacer que el producto total sea chiquitito. Solo que va a tardar más. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que un exponencial se requiere sumar del orden de 100, 150 exponenciales para que ya no sea gaussiana, y hay que hacer por lo menos 60 o 70 sumas de exponenciales para que a los ojos ya luzca gaussiana. Mientras que en el caso de la uniforme que vimos la vez pasada, ya con sumar 3 uniformes ya lucía gaussiana. Entonces, la gente que los probabilísticos que estudian estas cosas estudian distintas condiciones bajo las cuales esto converge más o menos rápidamente. Entonces, una cosa que quería mostrar, a ver, que me olvidé que quería... Entonces, bueno, dije que no. Entonces, acá hay, simplemente se nos menciono, hay dos. Vieron que yo utilicé la aproximación de que el sigma es el mismo para todos. Si uno no quiere usar que el sigma es el mismo para todos, que fue una cosa específica que yo utilicé en la demostración, o sea, hay un momentito en el cual yo dije, hasta acá esto es genérico, ahora pongo que todos los sigmas sí valen sigma. Y entonces reemplacé esta suma, esta raíz de esta suma por esto. Hay demostraciones más sofisticadas que requieren hipótesis más sofisticadas, y en particular, simplemente se los menciono, y si alguno quiere discutirlo, discutimos, pero no ahora, o sea, podemos incluso ahora, pero tienen que mirarlo, para ver distintas condiciones que relajan la condición de que todos los sigmas sean iguales, y que entonces demuestran el teorema central del límite sin necesidad de que todos los sigmas sean iguales. Ahora, la pregunta es, ¿pero hay casos en que los sigmas son distintos y que el teorema central del límite no vale? Y la respuesta es sí. Hay casos en los cuales los sigmas son distintos. O sea, si los sigmas son distintos, el teorema central del límite puede no valer. Y eso lo que ocurre es cuando, a medida que uno va sumando variables aleatorias, de repente aparece una, digamos, la décima variable aleatoria que uno está sumando, tiene, por ejemplo, más de 10 veces el sigma que las 10 primeras. Y luego la centésima que aparece tiene un sigma enorme que es más grande que la suma de todas las anteriores. Y luego la milésima que uno sume. Entonces, si cada tanto aparece una variable aleatoria en esa suma que tiene un sigma mucho más grande que la del resto, mata a todas las anteriores y queda una función dominada por queda una distribución dominada por la del sigma más alto, que si no era gaussiana, queda que el total no es gaussiano. No sé si se entendió eso que dije. Lo importante es que cuando los sigmas son distintos, escribir las condiciones bajo las cuales va el teorema central del límite es complicado, porque hay casos que los sigmas son distintos y el teorema central del límite no vale. Obviamente el teorema central del límite no vale si no hay varianza directamente. En ese caso, el teorema central del límite no vale para la Cauchy. Pero eso es fácil de convencerse, porque yo utilicé que todas las sigmas son iguales, pero también utilicé que existe la sigma. Si no hay sigma, listo, no hay demostración, y en particular, cuando no hay varianza, el teorema central del límite no vale, y el caso típico es Cauchy. Sumas de Cauchy da Cauchy, y Cauchy y no da gaussiana. Pero hay casos en los cuales hay sigma en todos los que de todas las variables que uno está sumando, pero sin embargo, siempre cada tanto aparece una sigma mucho más grande que el resto, y entonces la sigma mucho más grande termina
gobernando sobre el resto y no converge la serie esa, que es la serie esa. Entonces Lyapunov y Lindbergh escribieron distintas hipótesis sobre qué condiciones tienen que cumplir los sigmas para que valga el teorema central del límite. Y no el caso que yo hice más simple, pero que era todo lo que me interesaba. O sea, esto no se lo van a acordar, pero está bueno que alguna vez hayan visto, ya que es tan importante, y como su nombre lo indica, el teorema central del límite, y en particular que la razón es que a medida que uno va sumando variables aleatorias, todos los momentos de orden que corresponden a 3, a t a la q, a t a la cuarta y todo eso desaparecen, y solo me queda el t cuadrado, y t cuadrado es la gaussiana. Listo, bueno, acá interrumpimos. No puedo creer, 16:00. Bárbaro. ¿Qué tal, Darío? No lo hice a Hola. propósito, ¿eh? No estaba mirando el reloj. Bueno, tenía que pasar. ¿Alguna vez? Es una realización.